Muy bien, muy buenas tardes. Quiero presentarles el siguiente tema, aproximaciones documentales y reflexivas en torno a la neurociencia en la educación básica y la educación inclusiva. Ese es el tema que abordaré a continuación. Eh, pero antes de iniciar con este tema, me gustaría presentarme con ustedes. Yo me llamo Alfredo Félix Quirós. Tengo una licenciatura o una ingeniería en el área de electricidad. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Tlanepantla del 2014 al 2018 en el Estado de México, aquí en México. Fue, como les dije, perdón, del 14 al 18 e hice la maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje del 2019 al 2021 en institutos de enlaces educativos en el sur de la Ciudad de México. Actualmente tengo 6 años de experiencia en la capacitación de personal para el desarrollo de habilidades de enseñanza. Ese ha sido el giro que me he evocado durante este tiempo. Y bueno, más que nada quiero que me conozcan y sepan quién les está hablando a ustedes respecto a este tema que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, primero, como introducción, en realidad esto que publiqué fue un ensayo y como dice aquí, el ensayo que se presenta a continuación trata sobre el impacto que tienen las neurociencias en la educación, explicando también las estrategias neurocognitivas enfocadas en la educación básica y por último las aportaciones de la neurociencia en la educación inclusiva. Este ensayo tiene como propósito ayudar al lector a comprender los desafíos que enfrenta el docente en el aula al aplicar la neurociencia en la educación. Además, busca analizar el impacto que ésta tiene en la educación básica y comprender las características de la educación inclusiva, proporcionando recursos que permitan a los docentes implementar las neurociencias en este tipo de contextos. Entonces, este es el enfoque de lo que la neurociencia puede aportar en el área inclusiva, ¿no? Y más que nada, el sentimiento, bueno, no el sentimiento, lo que se buscó con este ensayo y esta publicación es que el docente tenga herramientas que puedan ser de utilidad para ellos. Entonces, vamos a ver brevemente la metodología. Bueno, no voy a leer todo, solamente voy a leer este apartado que hice. Para abordar estos temas que ahorita vamos a presentar a continuación, se empleó un enfoque documental con referencias especializadas en cada una de las áreas tratadas. Bueno, como sabemos, la investigación, el enfoque documental, perdón, tiene algunas características que solamente me gustaría repasar con ustedes para tenerlo presente. Esta utiliza múltiples procesos como análisis, síntesis y deducciones de documentos, ¿ok? Se realiza de forma ordenada con una lista de objetivos específicos con el fin de construir nuevos conocimientos y también tenemos que se recolectan datos con un orden lógico, lo que permite encontrar hechos que sucedieron tiempo atrás, encontrar fuentes de investigación, elaborar instrumentos de investigación, etcétera. Entonces, ese es el enfoque de esta metodología que se presenta a continuación. ¿Sale, vale? Vamos a ver brevemente un poquito el desarrollo de este ensayo que se publicó, el cual nos enseña que la neurociencia es la ciencia que ocupa el sistema nervioso de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas, como lo menciona de la Barrera y Donalo, que la tarea central de las llamadas neurociencias es la de intentar explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individual en el encéfalo para producir conducta, como a su vez estas células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. Se puede apreciar que la neurociencia juega un papel muy importante en los individuos en su desarrollo al obtener conocimiento. Y bueno, mucho de esto que nosotros obtenemos incluso viene por la experiencia, ¿no? Por las cosas de las que nos rodeamos nosotros y aprendemos incluso, ¿sale? También dice que se distingue sobre todo el impacto positivo que ésta pueda tener, hablando de las neurociencias en la educación, porque éstas ocupan un desarrollo cognitivo, lo cual implica el aprendizaje del cerebro y el papel que éste desempeña a su vez cuando hablamos sobre la educación. Es decir, el cerebro puede aprender de muchas maneras mediante la noción, la plasticidad neuronal, como enseña, como se enseña que nuestras redes neuronales se modifican a lo largo de nuestro desarrollo antogenético. ¿Ok? Entonces vamos a ver brevemente, miren, quiero que pongan atención de esta parte de la neurociencia que estamos aprendiendo juntos. Eh, Brevemente quiero presentar esto que está aquí y me gustaría que presten atención a este diagramita, pero antes de esto me gustaría explicar lo siguiente, ¿ok? Dice, el siguiente punto a tratar está más enfocado en los docentes.
o sean los educadores que brindan el conocimiento a los alumnos. Como ya se ha explicado, más el papel de los alumnos, cómo la neurociencia afecta su entorno escolar, pero el interrogante ahora es, ¿qué papel desempeña el docente en cuanto a la neurociencia y la educación? Yo creo que esta parte es muy importante porque si bien nuestros docentes siempre están interactuando con los alumnos de manera muy normal, pero es importante ver el papel que desempeñan ambas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo los docentes interactúan con los alumnos, incluso tal vez cómo aplican varias áreas de la neurociencia, pero a su vez estos no se dan cuenta de ella, como lo menciona Salazar. En la revista electrónica Actualidades e Investigación de Educación se menciona lo siguiente. Presten atención a esta declaración, es muy interesante. La investigación en el campo de la neurociencia lo considera parte fundamental del proceso de aprendizaje. Por tanto, los docentes requieren discutir y reconocer sus implicaciones en el acto pedagógico. Incluso los docentes, comenta Salazar, que participaron en un estudio donde ellos contribuyeron en las áreas pedagógicas, pero no se menciona nada del área de la neurociencia como se muestra a continuación. Miren, quiero que observen este diagramita. Es muy interesante cómo todo esto tiene que ver con las áreas pedagógicas, pero en estos estudios que se hacen no se habla mucho de las neurociencias. Al parecer es un tema que no se toca muy a menudo, hablando de la docencia, lo cual, repito, como parte del ensayo es muchos docentes implementan esto de manera muy natural, pero incluso ni se dan cuenta que lo están implementando, ¿no? Entonces, para aprender un poquito más de cómo funciona nuestro aprendizaje, hablando de las neurociencias, el aprendizaje, etcétera, dice, una de las maneras más simples y conocidas de aprender es de memoria, es decir, repitiendo palabras u otros ítems una y otra vez. Podemos hacer esto si estamos familiarizados con la estructura sonora de una lengua, su gramática, aun cuando no sepamos mucho sobre lo que significan las palabras enumeramos. El aprendizaje de memoria se ha utilizado en todos los entornos educativos, en toda época y toda cultura. El aprendizaje de patrones de los sonidos es un modo de almacenar información. Fue el principal medio de transmisión de canciones, poemas o otras creaciones literarias antes de que existiera la escritura. Y bueno, aquí hay una persona, ¿no? De cómo una persona incluso aprende pues mediante la imaginación. Muchas veces lo que hace esta persona lo piensa primero, ¿no? Y después lo ejecuta o lo aprende. De hecho, aquí dice que al aprender cómo el cerebro trabaja y aprende que hay una etapa muy importante para los alumnos, lo cual se ve desde la infancia, lo que vendrá siendo la educación básica y para ellos es que Figueroa y Froum menciona que el término del cerebro y sus implicaciones se están haciendo presente y cada vez son más frecuentes en ámbitos educativos. Ahí se plantea la necesidad de que los educadores fortalezcan en el conocimiento de las neurociencias, a pesar de la complejidad hay que ir avanzando en su conocimiento y aplicaciones en el ámbito educativo. Entonces, como he mencionado, muchas de estas cosas se ignoran un poco, pero es importante que la fuerza docente pueda incluirlo en la enseñanza o ser consciente cuando la ejecuta. ¿Ok? Vamos a continuar. También aprendemos un poco que para aprender las aportaciones precisamente de las neurociencias y la educación inclusiva, ahora vamos a meternos un poquito más en el tema de la parte inclusiva, ¿no? En relación con lo que necesita desarrollar el docente, incluso cómo el cerebro puede aprender, ¿no? Es importante comprender lo que significa la educación inclusiva y algunas de sus características que ésta tiene. Para ello es importante la cita de Marín respecto al artículo 26 de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, lo cual dice lo siguiente, presten atención. Toda persona tiene derecho de educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función del mérito respectivos. Entonces vamos a ver un poquito esta parte para complementar esta parte de la inclusión. Por último, es interesante el papel que juega el cuerpo docente como complemento de la educación inclusiva, que ya no es solo, no es de lo social, sino un cuerpo docente juega un papel muy importante. Para ello se menciona lo siguiente. El enfoque inclusivo ayuda al profesional a poder promover la inclusión social donde fundamenta los principios de la diversidad e inclusión. Es importante señalar los requerimientos de un profesional donde se tenga conocimiento en la familia, escuela, sector laboral y en lo comunitario para poder aplicar las habilidades
educativas y psicopedagógicas a fin de poder implementarlas. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, para aprender más de de los aportes de la neurociencia y la inclusión en la formación del docente, es importante comprender primero el papel de la inclusión en la formación docente. ¿Están de acuerdo? En ambas partes. Por eso a continuación se tienen algunos aspectos por parte de Ricoy, donde explica algunos puntos donde esta se resalta mucho y se menciona a continuación. Voy a leer aunque sea unas tres para seguir avanzando y no durar mucho en esto, que es el desarrollo integrado, enseñanza adaptativa, perspectiva constructivista, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que el cuerpo docente se relacione con las neurociencias, ya que esta permite un aprendizaje con el cerebro y que afecta la calidad de educación y del perfil del educador para poder ayudar mejor a los alumnos. Pero es importante comprender que el gran desafío es que no se entiendan los procesos cognitivos, lo cual conlleva un lenguaje, aprendizaje y memoria junto con las emociones. Entonces, esta parte es muy importante porque muchas veces, no sé si han observado a veces los patrones de cómo un docente solamente habla y habla y habla, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Es un conjunto para poder lograr el aprendizaje. Dice, esto lleva a la conclusión de que es importante que la capacitación de los educadores en la neuroeducación se pueda comprender los mecanismos cerebrales en cuanto al aprendizaje. ¿Ok? Entonces, eh, hay siete puntos donde se da una propuesta cómo los docentes pueden tener mejores maneras de analizar la educación primaria en relación con la neurociencia y la educación y la inclusión, perdón. Miren, voy a leer solamente dos. Por ejemplo, dice analizar si los docentes se preocupan por las prácticas diarias por la creación de contextos inclusivos. Ese es un punto, ¿no? Voy a leer dos más, perdón. Dice, estimar si los si los maestros aprecian la diferencia entre el concepto de integración e inclusión escolar y, bueno, valorar el conocimiento de los maestros sobre el concepto de la inclusión. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener estos elementos respecto a la neuroeducación y la inclusión, el cual el docente debe de impulsar, ¿no? Y bueno, brevemente, ya para terminar, como parte de esta conclusión, de esta presentación pequeña, ustedes pueden leer todo el artículo. La neurociencia ha demostrado ser una herramienta fundamental en la educación, ya que permite comprender los procesos de aprendizaje y desarrollar estrategias que optimicen la enseñanza. La educación tradicional en muchas ocasiones no toma en cuenta los principios de la neuroeducación, lo que limita el potencial de los estudiantes y faculta la labor de los docentes. Al integrar los conocimientos neurocientíficos de las prácticas educativas, los maestros pueden identificar mejores métodos de enseñanza que se ajusten a las necesidades individuales de cada alumno. Sin embargo, uno de los principales desafíos es la falta de formación docente en el área, lo que genera resistencia al cambio y dificulta la aplicación efectiva de estos conocimientos en el aula, perdón. Entonces, pues es muy importante recordar y entender cómo la neurociencia y la inclusión puede ayudar mucho a los docentes. Ellos deben de estar abiertos a estas posibilidades eh, de poder aprender más de cómo poder implementarlo en el aula. La neurociencia ofrece herramientas para aprender mejor las diferencias en los procesos de aprendizaje y con ello adoptar la enseñanza a las necesidades específicas de cada alumno, ¿no? Sin importar el contexto que esté viviendo cada alumno, incluso al poder generar esta inclusión, va a ser de una manera más efectiva donde el docente pueda ayudar particularmente a estos pequeñitos, pues que vienen de una formación básica, por así decirlo, ¿no? Son las bases o los cimientos que ellos van teniendo para el desarrollo en la educación en lo futuro. Por eso es muy importante que el docente esté familiarizado con la neurociencia, cómo funciona el cerebro, algunos métodos que ahorita leímos de cómo pueden incluir incluso a los jóvenes o a los pequeñitos en la parte inclusiva. Bueno, esto es todo de mi parte. Este es mi celular, mi correo electrónico. Cualquier inquietud o duda, no duden en mandarme algún mensajito. También pueden leer todo el artículo completo, pero traté de sintetizar las cosas más elementales de este ensayo. Espero les haya agradado mucho. Un placer, su servidor Alfredo Félix Quirós de México. Saludos.